Muy buenas a todos, soy Overfile, seguimos con el curso de programación de Unity 3D. En esta nueva lección vamos a seguir con la clase Input. Vamos a ver opciones más extendidas de Input. Vamos a empezar a ver cómo realizar un control por teclado, cómo utilizar el Input para saber qué teclas del teclado se están pulsando. Como siempre tenemos una variable pública float para la velocidad y una variable privada del tipo transform. Declaramos el valor de transform y vamos al input. Como ejemplo vamos a ver input.getKey. Es muy sencillo. En esta parte del código sencillamente estoy haciendo referencia cuando se pulsa la tecla W. Hay tres formas de saber qué tecla del teclado estamos tocando. La más básica es getKey, que es cuando se pulsa la tecla W y mientras se esté pulsando, digamos. La otra sería getKeyDown, que sería cuando el botón ha sido pulsado, cuando el botón solo se ejecutaría una vez cuando pulsamos la tecla. Y getKeyUp, que sería cuando soltamos la tecla. Entonces, por ejemplo, si estamos creando el movimiento de un personaje y queremos utilizar el típico WASD, sencillamente habría que utilizar getKey, porque a getKey le da igual si acabamos de pulsar o si estamos levantando la tecla. Se ejecutaría siempre. He hecho un ejemplo muy sencillo. Cuando pulso W se va a mover hacia adelante un cubo que tengo en la escena. Después, cuando pulse espacio, cuando se ejecute getKeyDown, escribirá primero, y cuando levante la tecla del espacio nos mostrará en pantalla segundo. Vamos a ver el ejemplo. Vale, lo primero, al cubo no le tengo activado. Sí. Vale, pulsamos W, se va hacia adelante. Pulsamos espacio y se debería ver. ¿Ves? Por ejemplo, ahora acabo de pulsar. Vale, ahora que estoy en el juego, acabo de pulsar espacio y suelto espacio. Sencilla. Es algo muy sencillo, pero indispensable. Vamos a seguir el siguiente script. Vamos a ver cómo saber cuándo estamos pulsando los botones del ratón. Para esto tenemos getMouseButton, que sería el ejemplo de getKey. Le da igual si acabamos de pulsar, si acabamos de pulsar, sí, o si estamos soltando el botón. Sería mientras se esté pulsando. O sea, mientras esté ahí pulsado, se ejecutaría. Para saber qué botón del ratón es, van numerados de 0 a 2. 0 sería el izquierdo, 1 el derecho. El 2 sería, por ejemplo, para un ratón que tenga el botón del centro de la rueda, por ejemplo. Entonces vamos a ver el ejemplo del ratón. Muy sencillo. Pulso el clic izquierdo. Como veis, se me ha ejecutado varias veces. Lo que tardo en levantar el dedo, si lo mantengo pulsado, se ejecuta constantemente. Con el derecho no va a pasar igual. Tengo que ir pulsando uno por uno. Vale. Vamos con algo más complicado. Vamos a ver cómo saber la posición del ratón, que también se utiliza input. Vale, input, una de las opciones que tiene es mouse position. Mouse position nos devuelve un vector 3 con la posición X del ratón, la posición Y del ratón y la posición Z, que siempre será 0.
Entonces, en este ejemplo muy sencillo estoy moviendo el cubo cuando muevo el ratón. El cubo se mueve a la posición del ratón. Vamos a ver el ejemplo y ahora explico el código. Como veis en Scene, porque en Game Object no lo vamos a ver, sencillamente se mueve el cubo en la posición X e Y donde esté el teclado. Vale, y como lo estamos multiplicando por time.deltaTime, pues vale, no lo estamos multiplicando por time.deltaTime, pero la posición del ratón iría de la posición 0, 0, que sería la esquina superior izquierda, hasta el final, ¿vale? Es la posición en píxeles. Por eso se mueve así de rápido el cubo. Porque estamos diciendo que la posición en píxeles sea igual a la posición del cubo. Muy sencillo. Vamos a explicar el código. Para que se vea, simplemente creo dos variables, posX y posY, a las cuales le asigno el input.mousePosition. Y en este caso X o Y, mousePosition nos está devolviendo un transform. Como podemos ver el X y el Y, ¿vale? También podríamos hacer esto, o sea, nos está devolviendo un vector3. Podríamos, por ejemplo, esto sería lo mismo que todo esto que he hecho aquí arriba. Vamos a verlo. Como veis, hace exactamente lo mismo. No tiene más. No tiene misterio tampoco. Es importante porque depende de nuestro juego, a lo mejor necesitamos saber la posición del ratón. Y esta clase nos la daría. Vamos a ver por último input.getAxis y entre paréntesis o bien mouseX o bien mousey. Esta input.getAxis nos devolvería el scroll, digamos, del movimiento del ratón. O sea, es un input por defecto. Lo podemos ver como vimos en el apartado anterior. Mirad, como veis aquí, esto viene por defecto ya generado, ¿vale? Para que no haya confusión, tenemos mouseX, que simplemente está recogiendo el movimiento del ratón con una sensibilidad y una gravedad, y mousey sería una forma rápida de recoger el movimiento del ratón por pantalla. Es algo básico si queremos hacer un FPS, por ejemplo. Vale, vamos a ver cómo se movería para que quede claro. Vale, vamos a ejecutarlo de 0. Y sencillamente cuando yo muevo el ratón, el objeto se mueve conmigo. Por ejemplo, se me ocurre un RPG cuando, por ejemplo, le coges un objeto y lo quieres mover por pantalla, como lo he visto en Oblivion o en Skyrim. Y con esto tendríamos ya la segunda parte de input completada. Va a haber una tercera parte de input en la que veremos cómo se mueven, cómo utilizar input para los controles de los móviles.
para Android o iPhone, porque la versión de Unity, la versión 4, tiene la posibilidad de exportar gratuitamente a Android y iPhone, y me parece bastante interesante. El tema de móviles es el presente actual. Tenemos que aprender a ver cómo utilizar el acelerómetro, o ver cómo detectar un dedo por pantalla. Pues en el próximo tutorial, que como siempre cada martes, tendremos. Y con esto me despido. Un saludo y como siempre, mucha suerte.